Florencia García Casabal nació en la ciudad de Buenos Aires en 1973. Comenzó a cantar y a estudiar técnica vocal desde muy pequeña. A los 6 años entró en el coro de niños de la Universidad de Mar del Plata y luego, ya en Buenos Aires, con 11 años, ingresó al coro de niños del Teatro Nacional Cervantes. Es cantante e intérprete solista de música popular argentina y latinoamericana. Es integrante del cuarteto vocal femenino de tango Flores Negras, Cuatro Voces en Tango. Es fonoaudióloga, maestra nacional de música y entrenadora vocal de intérpretes escénicos. Es docente en educación superior y terciaria. A lo largo de su recorrido ha compartido escenarios con grandes y reconocidos artistas. Se encuentra terminando la producción de su tercer material discográfico como solista, con un repertorio de canciones de autoras y compositoras mujeres latinoamericanas. En la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, dicta la materia Entrenamiento Vocal del Actor 2, el taller de iniciación al canto para artistas escénicos y el taller de ensamble vocal en la licenciatura en actuación del Departamento de Artes Dramáticas. También dictó educación vocal en el Departamento de Artes del Movimiento y en la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, dicta técnica vocal en la carrera de formación del actor y de la actriz. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bueno, bienvenida Florencia al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vos, Magalí. Muchas gracias. Es muy lindo recibir este tipo de invitaciones, la verdad. Bueno. A pensar juntas y a hablar juntas de todo lo que tiene que ver con la voz y tal. Sí. Bueno, tenés un recorrido, iba a decir un currículum, pero eso parece el papel, ¿no? Pero un currículum hermoso, cantás desde muy, muy pequeña, así que sin duda va a ser muy lindo charlar desde ahí. Me interesa por ahí que empecemos hablando acerca de tu trabajo como entrenadora vocal de actores y actrices, cómo llega esa, eh, sí, esa actividad a tu vida. Mira, yo empecé acercándome a como a ese nicho dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento vocal, invitada por mi maestra de técnica vocal de toda la vida, desde que soy muy chiquita, desde los 11 años, hasta inclusive ahora que he vuelto y cada tanto vuelvo y tal, Magdalena León, Mm. me invita como ayudante, asistente, con el afán de que yo tomara la posta de su trabajo en la Escuela de Teatro de Alejandra Boero, Ajá, en Andamio 90. sí. Y entonces, bueno, ahí, por supuesto, siguiendo su línea y su mirada, empecé trabajando primero con ella, eh, año 2004, 2003, 2004, empecé trabajando con ella, y bueno, y después ella decidió renunciar a esos cargos y la escuela me convocó a mí, y entonces ahí empecé en mi trabajo. Y bueno, como lo más significativo para mí fue empezar a pensar cómo todo lo que yo tenía muy, muy trabajado en mí misma y como muy naturalizado en relación a la técnica, pero sobre todo enfocado hacia el canto. ¿Qué pasaba con la voz hablada? Porque los actores y actrices hablan mucho más de lo que cantan, ¿no? En algunos casos sí, digo, pero y a la vez, bueno, ¿cómo es la técnica vocal hacia la voz hablada para un artista escénico, escénica? Y, eh, y a su vez, ¿qué le puede ofrecer el entrenamiento de voz cantada a alguien que está entrenando su voz hablada escénica? Lindo. Y así empezó, ¿no? Después, un poquito más tarde,
año 2006, se abre una convocatoria de cátedras paralelas en la UNA, yo presento un proyecto y desde el consejo de la universidad me aprueban el consejo y entro a la UNA. Lindo, lindo esto que comentás acerca de las preguntas que te empezaste a hacer. Em, a través del podcast muchas veces digo que es como que tenemos un ratito la posibilidad como si fuera de espiar ese trabajo, eh, que a veces en el imaginario está, en el imaginario de actores y actrices, voy a decir, está relacionado más como si fuera desde la fonoaudiología, como que te van a enseñar a respirar y te van a decir cómo cuidarte la voz. Y que ahí va a quedar, ¿no? El trabajo. Eh, y a veces pasa mucho eso, pero a veces no. Entonces, ¿cómo Sí, es este acercamiento al trabajo vocal con está actores y actrices? buenísimo. Sí, está buenísimo lo que decís porque hay como, e inclusive, bueno, digo, quizás dentro del ámbito de las personas que nos dedicamos a la voz escénica, no tanto ya, pero sí como, bueno, la fonoaudióloga te enseña a respirar y a hablar bien, ¿no? Y, y bueno, y la técnica vocal para un artista escénico, si bien por supuesto que está directamente relacionado con la vocalidad y con la posibilidad de expandir sus posibilidades expresivas, eh, no está ni afuera el cuerpo, ni afuera todo lo otro que tiene que ver con el entrenamiento de un actor-actriz. Mm, Entonces, digo, el aprendizaje más grande que yo hice dentro de la UNA, digo, y ahí también está buenísimo nombrar con quiénes trabajé, porque yo entré con mi cátedra sola, eh, pero a los 2 años me convocó Mariana García Guerreiro, que es una fonoaudióloga y entrenadora vocal bastante reconocida en el ámbito, como adjunta de su cátedra, y dentro del equipo está Verónica Grande también, que es otra fonoaudióloga también dedicada al entrenamiento vocal. Y un poquito más tarde entró Lola Banfi, que es una actriz y magíster en dramaturgia, y bueno, y armamos un equipo, digo, muy nutritivo, digamos, en donde de las cuatro, tres somos fonoaudiólogas, tanto Vero como Mariana venían más del ámbito de teatral, por experiencias personales de formación y también porque trabajaban más en la voz hablada, y yo venía con todo mi bagaje musical y de entrenamiento de voz cantada, claro, y bueno, y ahí se armó un lindo cóctel, ¿viste? sí. Entonces, De experiencias principalmente, sí, absolutamente, sí. absolutamente. Y entonces ahí yo empecé eh, como a- siento que de verdad ahí se empezó a armar como una cosa de alquimia entre lo que el entrenamiento de voz cantada más específico le podía ofrecer y habilitar a alguien que estaba entrenando su voz escénica de voz hablada, y también ahí aprendí un montón, mucho más allá de lo que me dio la facu, digo, aprendí un montón de lo que teníamos que trabajar en la voz hablada de un actor-actriz, que iba bastante más allá de aquello que nombramos desde el punto de vista de la articulación o de la dicción, sino que tenía que ver con la acción vocal, digo, lo que se llama proyección, ¿no? Y, y que, y que en realidad, digo, son cosas muy importantes a trabajar sin ninguna duda, pero que ninguna de esas está desacoplada de la acción vocal, porque si está desacoplada de la acción vocal, no sucede, no pasa nada. Digo, ¿no? Como la vocalidad de un artista escénico, digo, está en relación, en principio, digo, con su propia corporalidad y con el estado en el que está habitando, digo, y la voz eh, idealmente va a venir a contar de aquello que le pasa a quien está hablando, ¿no? Como va a venir a dar cuenta del estado. Pero bueno, pero además de que dé cuenta del estado, se tiene que oír y se tiene que entender, técnicamente hablando, ¿no? Pero bueno, nosotros empezamos a pensar juntas y a acordar que todo eso es técnica vocal para actores y actrices. También el entrenamiento de habitar el estado y dejar que la voz cuente de ese estado es técnica vocal. No es Sí. solamente vocalizar, respirar bien, trabajar el apoyo, trabajar la articulación, digo,
tener una movilidad tonal para, digo, para que el espectro expresivo se habilite, se abra. Digo, sí, todo eso sí, también, pero también aquello que está en relación con el estado, digo, con el habitar esa situación y lo que tiene que ver con los otros, con las otras, con les otros, ¿no? Digo, porque ni el actor ni la actriz, ningún artista escénico está solo en escena aunque esté solo Mm. o sola. ¿Está bien? Digo, están les otros del otro lado, está la luz, está el espacio, están los objetos. Digo, bueno, entonces para mí fue de un gran crecimiento el trabajo con el ámbito de los artistas y las artistas escénicos para mi música, para mi cantante. Digo, a mí me Mm. cambió la cabeza sustancialmente de cómo pensar un concierto de canciones, que es lo que más hacemos les cantantes Sí. de músicas. Eh, entonces, me cambió muchísimo, desde pensar, no solamente porque, mira, cosas muy, muy, muy del orden de la música, ¿no? Cuando uno arma un orden del concierto, Mm. muchas veces piensa en la sonoridad, en las tonalidades, en la clave rítmica que tiene cada tema para que, ¿no? Bueno, pero a mí me pareció un concierto, me pareció como el concepto de dramaturgia en un concierto. Claro. Y eso son cosas que yo aprendí y sigo aprendiendo, indudablemente, de este pasaje por el ámbito del teatro. Porque muchas veces siento que la música, la danza mucho menos, la verdad, y desde hace un tiempo más todavía, pero la música muchas veces se queda muy sola, se queda como muy Mm. ¿se entiende? Se Sí. despega de todas las otras cosas que implican, digo, un hecho espectacular musical. Digo, no importa que no sea una obra de teatro, pero es un concierto, y un concierto se da en un espacio particular, con una luz particular, con una cantidad de cuerpos en el escenario, que si son 2 o son 8 no es lo mismo. Digo, un montón de cosas y cómo nos ponemos en el escenario, y cómo nos relacionamos esos cuerpos en el escenario, y qué decimos y qué no Sí. decimos, y cuándo vamos a hablar y cuándo no vamos a hablar, y con qué empiezo y con qué termino. Digo, todo eso, de verdad que a mí, eh, yo lo empecé a estudiar, a aprender, a observar, a probar, a partir del trabajo con los teatreros y las teatreras. Claro, cuestiones de la escena que por ahí una persona que se considera música dice, bueno, yo no me meto, yo no actúo, ¿no? Entonces esto que decís después se refleja en que la gente valora el modo en que la artista o el artista se comunicó por ahí, ¿no? Lo que contó, la manera, ¿no? Y sí, hay algo de lo escénico como que todo lo que vemos tiene una razón, ¿no? Y a veces un escenario musical no está armado con un criterio, ¿no? Entonces está bueno esto que decís porque todo cuenta. Sí, Mm. absolutamente sí. Y a veces el criterio, si bien eh, muchas veces el criterio está en relación con la cuestión técnica del sonido, y que sin duda es muy importante porque digo, es el eje de ese hecho espectacular, digo, ¿no? Si Sí. es un concierto, el eje es la música. Entonces, digo, nos tenemos que escuchar bien, los monitores, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, no no puede, me parece a mí que a esta altura no está bueno que por lo menos no entre en reflexión la situación de cómo disponemos los cuerpos, qué sillas ponemos. Sí, ¿Se entiende? ¿No? Como, totalmente, bueno, sí. no es lo mismo. Sí, Entonces, totalmente. bueno, a mí me parece bueno, nos fuimos como más a la parte escénica, pero es que eso hace a la vocalidad. Mm. Porque Sí, la sí. vocalidad, insisto, ¿no? Como la vocalidad de un artista escénico no es algo que está,
abstracto, digo, está anclado en un cuerpo, ese cuerpo está en un espacio, se relaciona con otros cuerpos, en un tiempo determinado, para contar algo determinado, digo. No, me interesa mucho lo que contás. Igual es cierto que estamos hablando más bueno, es inevitable, ¿no? O sea, vos sos cantante y vamos a ir para ahí todo el tiempo. Me interesaba hacer como una especie, como si fuera un paréntesis a algo que dijiste con respecto a escucharse, em, que después lo vamos a llevar para el ámbito de la actuación, pero a veces surge acá en el podcast, conversando con cantantes, la prueba de sonido. Y me interesa mucho, ¿no? Porque no hay una materia en la formación de un cantante que sea prueba de sonido. ¿Cómo fuiste adquiriendo experiencia y tuviste alguien que te enseñó? ¿Fuiste dándote cuenta? ¿Qué buscas en una prueba de sonido? Ay, qué linda pregunta. Mucho fui aprendiendo con la experiencia, Mm, y diría que yo en mi recorrido registro como dos, eh, no sé si llamarlos errores, pero como dos lugares donde uno pisa el palito a menudo, sí. ¿no? Es uno que tiene que ver con convertir la prueba de sonido en un primer concierto. Eso no es posible, porque uno no puede dar dos conciertos uno atrás de otro, Sí, ¿no? Porque sí, vocalmente después no rinde. no. Eh, pero a su vez hay que elegir muy bien con qué vas a probar sonido, eh, porque no es lo mismo un tema a capela que un tema con percusión, piano, guitarra, Sí. y con una voz que me haga unas voces, por ejemplo, Mm, ¿no? Entonces, yo fui en estos años como adquiriendo cierta gimnasia, lo cual no quiere decir que me salga siempre bien, porque cuando la prueba de sonido está trabajosa, uno insiste y sigue probando, y a veces te pasas 40 minutos cantando para después descansar media hora y que hacer el concierto. Es un delirio sí, en términos vocales. Eh, entonces, fui como aprendiendo esta gimnasia de cuidarme y de pedir y decir, bueno, ok, che, vamos a probar esto, esto y esto. Medio tema de este, medio tema de este y medio tema de este. En donde yo pueda probar, eh, digamos, como dinámicas de volumen, fundamentalmente, y dinámicas de polifonía, es decir, de cantidad de instrumentos que estén sonando. Básicamente es por ahí. Y después, bueno, también es todo un aprendizaje aprender a pedir, ¿no? Es sí. decir, Iba a ir poneme, a eso, sacame sí. acá, poneme allá, ¿no? Mm, Ese es todo un aprendizaje. Y además es un aprendizaje que se actualiza con cada concierto y con cada espacio, porque cada espacio tiene su acústica y su sistema de sonido, en fin. Y bueno, ya hace unos cuantos años que yo, digamos, voy siempre, voy con mi micrófono, mm, que me garantiza cierta sonoridad de mi instrumento. Y digo cierta por todo lo que te dije antes, sí, porque dependerá del equipo de sonido, del espacio, etcétera, ¿no? sí, Pero sí. bueno, eso. Gracias, sí. A veces surge también el tema de que como mujer cuesta más, que a veces hay menos Por eso, paciencia. sí, totalmente. Por eso dije, fui adquiriendo la gimnasia de cómo pedir y qué pedir, y también una, un ejercicio de conducción de esa prueba de sonido, ¿no? Digo, Sí, eh, yo básicamente tengo dos proyectos y, digamos, mi proyecto solista, y ahí la conducción es mía, y bueno, ¿y qué vamos a probar primero? Bueno, prueben los instrumentos, cuando esto está, yo pruebo la voz, pido silencio, nadie afina, chicos, al percusionista, silencio, por favor, no como la mejor, pero es una tarea como entrenar ese rol y hacer el ejercicio de ese rol. Y bueno, y después en mi otro proyecto, que es un grupo vocal de 4 mujeres,
que cantamos Flores Negras, que cantamos tangos. Bueno, es más compartida la cosa, ¿viste? Es un poco más compartida y bueno, y ahí de pronto cantamos, alguna sale, escucha en la sala, vuelve, voy yo, escucho en la sala y vuelvo, digamos, es un poco más repartido. Pero sí, a veces como mujeres, artistas, también, y bueno, y el ámbito de la música ha sido muy machista, y en Ujú. algunos territorios y en algunos lugares, y sigue siéndolo. Es así. Un montón digo, de varones amigos músicos, pero esa es la verdad. Sí, sí, y Es hay algo de que la prueba de sonido con respecto a las cantantes es una cosa de quisquillosidad, como si no persiguiera un objetivo claro, como que nunca sabemos qué es lo que quiere la cantante y que no saben usar un lenguaje específico, ¿no? Entonces, muchas veces hemos conversado acá como que cuando usas el lenguaje específico hay una molestia, como una sensación de quién te crees que sos, y cuando usas el coso del cosito, bueno, es un desprecio absoluto, ¿no? Un poco eso. Es un bueno, mundo. pero porque eso tiene que ver con esto, ¿no? Como siguen siendo expresiones de micromachismo mm, en relación a la desvalorización de nosotras, de las mujeres, sí. de aquello que podemos saber, manejar, conocer. Lo reconozco, no me engancho no me engancho. He aprendido también con el tiempo a no engancharme, no por no darle entidad ni valor, sino digo, no, no me engancho porque no me conviene en la situación previa a un concierto. Ujú. Por favor te pido, haz lo que te pido y fin. Chau. Bien. Bueno, y volviendo un poco a actores y actrices con respecto al escucharse, eh, hace bastante tiempo que, por lo menos acá en Cava, vamos a decirlo así, surgieron salas muy diversas, muy, muy diversas, ¿no? Siendo espacios, pequeños PHs que ofrecían, ¿no? Una habitación como sala. Y todo eso hubo una época en la que se dijo que iba en contra del trabajo vocal de actores y actrices. em, por el tema de que no se regulaba bien la voz, una cosa así, ¿no? Y que eso produjo un cambio Sí, muy grande, ¿no? O sea, ya desapareció esta idea como de la sala enorme, no imagina el San Martín, ¿no? Una cosa así. sí, Eh, totalmente, totalmente. Se Sí, sí, sí. trabaja ese concepto de la sala y el escucharse. Me interesa mucho esto que trajiste de la proyección, ¿no? Creo que también la idea de proyectar y que te escuche de la butaca a 100 siempre trajo muchos problemas de tensión. Sí, porque voy a dar mi mirada en relación a eso que no tiene que ver, digo, no, no tiene por qué ser la verdad del universo, es lo que yo pienso y lo que veo muchas veces en los cuerpos, Ujú. cuando la indicación desde afuera es esto, falta proyectar, proyectar, proyectar y eso se transforma en empuje. Claro. Y muchas veces quien está escuchando, el artista que está recibiendo la indicación de proyectar, lo traduce en volumen. Y por ahí lo que está pasando tiene más que ver con la dirección de aquello que estoy diciendo, a quién, por qué y para qué, y qué es lo que quiero, ¿no? Y entonces ahí volvemos a lo que te dije al comienzo, ¿no? Digo, ¿cuál es la acción vocal Claro. de aquello que estoy diciendo? Digo, cuando aquello que digo está anclado en el cuerpo y está, digo, y está sostenido por el impulso de la acción vocal, difícilmente no se escuche, porque es mucho más que el sonido de la voz lo que se está transfiriendo en el espacio. ¿Me explico? Absolutamente, y es muy interesante la manera en la que lo explicas, porque suele pasar en las materias que se dedican a lo vocal, que reciben un reclamo específico de docentes de actuación, trabajen la voz, trabajen la voz, trabajen la voz. Y como si la Estamos voz fuera un... totalmente Sí, separados de lo que está aconteciendo, de sí, ese cuerpo y de lo que está aconteciendo. Sí, sí, sí. claro que sí. Y se genera una situación, bueno, ¿no? Como si los docentes de vocal fuéramos a arreglar laringes y después, listo, ya te lo arreglé, ahora ya vuelve. Y es muy difícil, ¿no? Hablar de este concepto tan hermoso que vos traes, la acción vocal. Hedy Krila lo traía desde la palabra en acción. eh, Claro, y totalmente. Sí, parece no, como que dominio eso.
Está No, 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 clarísimo. no, te lo comparto en el sentido que es muy lindo que ahora está en boga el documental, lo traigo porque me parece muy interesante recuperar ese trabajo que vino en un punto a rescatar a los actores y las actrices de la declamación, todo ese universo me encanta. Exacto, Em, exacto. entonces, a veces uno siente como que como que en un punto, si uno tiene que dar su punto de vista de lo que está sucediendo, parece como que invadís la clase de actuación, ¿no? De decir, pero están revisando, porque te dicen, los cuerpos están ahí muy vivos, pero la voz no sale. Revisemos, ¿no? Revisemos. Es muy lindo y muchas veces hacemos estas preguntas en la universidad después de algún entrenamiento corporal, ¿no? Decís, porque de pronto es clase de vocal y capaz que sonaron los últimos 15 minutos de la clase de 2 horas de entrenamiento, ¿no? Sí. Digo, llegamos a la sonoridad en los últimos 15 o 20 minutos de la clase y toda la previa no sonaron, digo. Trabajamos apoyo, impulso del cuerpo hacia el espacio y hacia otros, y entonces después, capaz, habilitamos impulso a la voz, ¿no? Pero entonces pensaba que, bueno, que justamente en estos entrenamientos tiene un lugar generar la disponibilidad corporal hacia la sonoridad, hacia el impulso vocal, que si eso no está, no va a venir el volumen, no va a venir la proyección, porque el cuerpo de una voz proyectada o de una voz con un volumen escénico para una sala importante no es el mismo cuerpo de una sala de 20 personas de teatro independiente. No va a ser el mismo cuerpo. Ujú, sí. Y en ese sentido, trayendo lo que vos decías de las salas, digo, para mí, lejos de que complicó, nos problematizó Mm. para mejor digo, porque son problemas a estudiar y que me parece que están buenísimos, porque si no caemos en la cosa de que, bueno, si no sos una, digo, a ver, si lo único válido fuera ser un actor de salas del San Martín, ¿cuántos actores y actrices tienen laburo? ¿Entendés? Sí. No. Todo lo demás que sucede en la escena y en el universo de las artes escénicas es recontrapotente y está re bueno. Entonces, bueno, me parece que por ahí vino a problematizar y a generarnos preguntas acerca de, che, siempre el actor, la actriz tiene que estar, ¿no? Como con un volumen para la Martín Coronado. Y la verdad que no, porque si vas a trabajar en una sala, ¿no? Sí. Bueno, eso después, digo, trae otros problemas que es actores y actrices, y me ha pasado un montón que vienen a pedir ayuda porque vienen de muchos años de salas pequeñas y pegan un laburo en el San Martín o en un teatro grande, bla, 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 y dices, che, me recanso, y sí, hay que trabajar la resistencia, digo, y trabajar cuál es el aire y el cuerpo que necesitas para habitar ese espacio con tu sonoridad. Pero bueno, a mí me parece que lejos de que vaya en detrimento del trabajo, me parece que trae riqueza y trae problemas lindos para trabajar. Sí, en una época también era los actores y las actrices de televisión. O sea, Bueno, hablan como si estuvieran en la televisión. Era una frase muy común, me acuerdo cuando yo sí, era chica. total. Bueno, en algún sentido, digo, por eso la especificidad del actor-actriz en cine, digo, es como muy, insisto, es una especificidad, no es lo mismo actuar en una sala que actuar en cine, digo. Claro, pero siempre tiene que ver, me da la sensación, ¿no? O sea, como que podemos afirmar esto, ¿no? Como que tiene que ver en relación a ese cuerpo en ese espacio y que lo vocal viene dado en eso. Como que no podemos pensar la voz en el cine, la voz en la sala pequeña o en la sala grande, que creo que ahí está el problema. Eh, a veces hay problemas vocales que tienen que ver con una situación vocal particular de la persona, pero no va a depender de la sala en donde estuvo, ¿no? Pero luego sí, es imposible No, pensarlo a solo. veces, no, claro, totalmente, no, claro, por supuesto que hay problemas aparecen problemas de cansancio, de salud, por supuesto que sí. Y, y como dijimos, como te decía yo al principio, digo, me parece que como
lo interesante es pensar el entrenamiento de la técnica vocal como un entrenamiento integral y que dentro de ese entrenamiento integral, por supuesto que hay momentos para trabajar la especificidad. Bueno, trabajamos la articulación. A ver, ¿por qué no te estoy entendiendo? Digo, Mm, sí, está pasando, pero bueno, por ahí falta trabajo de precisión en el trabajo articulatorio específico, en el punto y modo de articulación de esos fonemas. Digo, como, bueno, hay como que ajustar el tono muscular de la lengua en relación a eso. Bueno, fenómeno. O un actor actriz que le cuesta mover su tonalidad, como que su espectro tonal está muy reducido, porque está como muy agravado y muy ahí contenta con sus graves. Digo, bueno, ok, ofrezcamos entonces sí, plataformas, ejercicios para habilitar la movilidad. Pero bueno, nada de eso está, desacoplado o desanclado del cuerpo, no. claro. No hay, si no está el cuerpo, no viene la voz. Sí, creo que eso también, o sea, poder como afirmar una y otra vez esto, por ahí ayudaría un poco que a veces hay mucho temor de actores y actrices a trabajar sus voces, como dicen, yo la voz, ni idea, yo la voz, nada. Y después los ves trabajar y decís, la voz todo, o sea, está todo ahí, ¿no? ¿No? Pero hay como un concepto de que deberían hacer más cosas con respecto a su voz, ¿no? Como una especificidad que no tiene ni siquiera que ver con cantar, ¿no? Como con saber más. No, no, claro que no, claro que no. El actor que canta o la actriz que canta o los cantantes eh, tienen un poco más de confianza en lo que saben en relación a lo que hacen con la voz. El actor o actriz que no canta en relación a la voz hablada tiene tiene un poquito de esta situación de desconfianza de yo no sé nada de la voz, Mm, sabes un montón, sí. ¿no? Como hay un montón por supuesto que habrá otras que no, pero digo, hay un montón de cosas que sí sabes en relación a la voz escénica. Porque bueno, porque hay un montón insisto, de cosas que están ancladas en el entrenamiento actoral. Sí, imposible pensarlo aparte. Eh, sí, sí, sí. Es que a veces se da, bueno, yo hice conservatorio de música y la parte, como la materia de vocal, tenía que ver con algo mucho más, sí, de conocimiento del instrumento a nivel músculos, ¿no? Bueno, Más anátomo fisiológico, sí, digamos. tal cual. Que por ahí para una introducción está buenísimo, ¿no? Está conocer el funcionamiento, porque a veces con respecto a la voz también hay un imaginario muy loco que puede ir en contra de ese funcionamiento. Entonces, Absolutamente. A veces, mira, nosotros muchas veces eh, bueno, en la cátedra de García Guerreiro, de Mariana García Guerreiro en la UNA, quedamos segundo año con este equipo. Después yo sola tengo mi cátedra donde doy talleres de voz cantada para estudiantes de actuación, ujú, ¿no? Em, pero en segundo año, que trabajamos básicamente voz hablada, em, damos, por supuesto, anatomía y fisiología solemos decir anatomía y fisiología para artistas. A ver, a mí no me interesa que sepan cuántos cartílagos tiene la laringe, que el crico aritenoideo va de acá allá, no me interesa eso. Pero sí, primero, ver cuál es el imaginario del instrumento, ¿no? sí. De, Las cuerdas son 6 por la guitarra. claro, y están así, ¿viste? Sí. Están verticales. Bueno, yo te hago así porque estamos en el Zoom. No, pero es Eh, algo muy normal y está buenísimo aclararlo. No porque saberlo, pero ayuda mucho saber que no es así. y una de las cosas que me gusta a mí como traer de reflexión en relación a esa clase es que desmitificar, correr telones en relación a cómo es el aparato vocal y qué sucede, hace que tomemos mejores decisiones Lindo. como artistas, ¿viste? Sí. ¿No? Te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y entonces nos corremos de estas soluciones mágicas del tecito, del jengibre, de la copita de no sé qué. ¿Está bien? Que digo, Súper. que si van por un carril casi espiritual, emocional y psíquico y te acompañan, pero sí,
a todo que sí, pero si tenemos una falta de rendimiento vocal y que persiste en el tiempo y no le sigas dando artecito porque no va a cambiar nada. Como que eso, me parece que como artistas está buenísimo saber por qué nos hace tomar mejores decisiones. Sí, está muy bueno que esto que decís, le quita peso a esta cuestión de saber de anatomía, ¿no? O sea, es un enfoque bien claro de decir, conozco el instrumento y sí, tomo decisiones en base a eso. Eh, Exacto. es muy loco, es un mundo plagado de mitos la voz, plagado, ¿no? Desde el vaso de leche caliente, el tecito con miel, ¿no? Todas cosas. Sí, la clara de huevo, qué sé yo, unos disparates que Bueno, en el mundo de los cantantes, el temita de tomarse un poquito de alcohol antes de salir, a veces circula como ley y cuando vos decís como, no, mira, no solo no, sino es contraproducente, es como si movieras un piso de tradición, como no te metas ahí. total, por eso, pero por eso yo digo, una cosa es lo que te pasa emocional, psíquica y hasta espiritualmente con Sí, esa copita de vino que te tomás todas las veces que te subís al escenario. Hacelo. Si te funciona en ese plano, hacelo. Ahora, pensar que eso tiene una acción positiva directamente sobre la anatomía y la fisiología del aparato vocal, no, total. no sucede. O sea, no, como bueno, después Sí. cada uno con sus cositas y sus decisiones, como digo, Bueno, pero es cierto que hay algo de lo escénico en relación al ritual, ¿no? A lo que genera rituales. Y los rituales absoluto. socialmente, históricamente nos han sostenido, entonces todo eso acompaña y está buenísimo esto que decís, ¿no? Como dar los conocimientos de decir, bueno, en realidad pasa esto, pero si para tu mundo es necesario construirlo así, bueno, saber pros y contras de todo esto. Eh, Total, lindo, sí, sí. sí. Y digo, y a los rituales previos a la escena, bueno, digo, Mm, están los personales y están los que uno construye y acuerda con cada grupo sí, con el que se sube al escenario. Y eso es hermoso. El concierto empieza ahí, verdad, para mí. ¿Viste? El concierto empieza ahí, sí, no cuando pisas el escenario. Y es hermoso. qué lindo. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Sí, es muy hermosa esa sección. Bueno, más allá de que todo lo que vos estás compartiendo es muy interesante realmente, porque además está acompañado de una fuerte experiencia, ¿no? Esto que yo digo que a veces eh, las personas comparten desde los libros, ¿viste? O desde la vivencia y siempre con respecto a lo que es lo escénico, la vivencia tiene algo de lo real, ¿no? Que nos aleja de esto. Esto debería ser así, ¿no? Que es muy fuerte transmitir desde ahí a personas que vienen a buscar ayuda. Eh, entonces, vos cantás desde tan pequeña, desde niña, me da mucha curiosidad conocer tu recorrido en relación a estos conceptos. Sí, yo canto desde muy chiquitita y digo, en casa se hacía música. Papá es un cantante, Galo García, es un cantante de folclore muy reconocido en el ámbito. Y por casa pasaron todos los grupos, ¿no? Fueron todos los ensayos, pasaban por mi casa. Entonces, bueno, sí. Y la verdad es que en relación como a todo este conocimiento de anatomía y fisiología en relación a la voz y en relación al aire, y sí, durante un buen tiempo de niñez, muy inicial, yo tomaba esto del aire va a la panza, llevar el aire a la panza. Lo que pasa es que a mis 11 años yo entré en el teatro, en el coro de niños del Teatro Cervantes. Ujú. Coro Nacional de Niños del Teatro Cervantes. Y entré como soprano y se ve que estaba cerca de mi pubertad y entonces, nada, me lastimé y eso también fue un gran aprendizaje para mí, porque desde muy pequeña tuve que hacer un trabajo de rehabilitación. Mira.
porque me hice primero un hiatus y, digo, muy poquito después me hice un esbozo nodular. Oh, claro. Entonces, bueno, me tuve que retirar del coro y empecé a hacer mi rehabilitación. Tuve todos los controles con otorrino, etcétera, etcétera, y empecé mi rehabilitación con Magdalena León. Y Mm. ahí, como por la borda, ningún aire a la panza, chau. Entonces, como que desde muy chica tuve algunos, así como ítems, conceptos muy, muy fuertes y que además como me dieron muy buen resultado, nunca, eh, como nunca los desafié, Divino, ¿no? claro. Porque la verdad que me fue fenómeno. O sea, estaba re triste, con la voz un poquito difónica, había perdido mis agudos, empecé a entrenar, a los 6 meses estaba muchísimo mejor, al año estaba recuperada. Entonces, ahora, mucho más tarde, muchos años de estudio de técnica vocal con Magda, a mis 27 años hago la carrera de fonoaudiología. O sea, yo ya adulta, ya cantante solista, tenía múltiples proyectos, cosas, bla, 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 pero todo mi conocimiento era absolutamente desde la experiencia y desde la propia percepción de mí quehacer cantante. Ujú. Cuando se me abrió el mundo de la anatomía y la fisiología y los libros y las cosas y los videos y el diafragma y no sé qué, dije, fue muy hermoso ese momento porque se me hizo casi como un match, como dicen ahora, ¿no? Un Sí. track, un enganche entre la propia experiencia, lo que yo sentía, el pasaje, entender lo que pasaba fisiológicamente al momento del pasaje. Ujú. Bueno, y así, ¿no? Como taca, taca, taca. Y entonces, bueno, ahora, a lo largo de mi recorrido con colegas cantantes, artistas y con colegas docentes, he escuchado mucho y muchos alumnos y estudiantes y pacientes que han venido a pedir ayuda Claro, te llegan con vienen esa con idea. vienen con este paradigma del aire a la panza, ¿no? Y, y bueno, me parece que ahí nos toca ser cuidadosas en cómo uno explica Mm. que, digo, por qué esa percepción de que el aire va a la panza, qué es lo que está pasando. Sí. eh, y a la hora de ser entrenadora y docente vocal, me parece que hay que ser muy cuidadoso y muy preciso, muy precisa con las imágenes que uno ofrece a los estudiantes, a los alumnos, en fin. Porque muchas veces, digo, como la voz no la vemos, Mm. como sucede en el espacio, pero además sucede dentro del cuerpo, entonces no la vemos. Eh, entonces a veces uno ofrece, y no está mal, todo un mundo de imágenes para ir a buscar algún lugar, para, ¿no? alguna dirección en el cuerpo y en el espacio, para poder ir hacia los agudos o para poder ir hacia los graves o para como potenciar una dirección, etcétera. Y me parece que ahí hay que ser re cuidadosas y cuidadosos en lo que ofrezco en términos de imágenes para no generar como así una gran confusión Mm. en relación a eso. No, digo, no solamente en relación a la dirección del aire, que es como el ABC, tanto en mis clases individuales como en lo grupal. El aire va a los pulmones, no va a ir a ningún otro sitio. Después de ahí Claro. inunda el cuerpo, pero digo, no va a ir a ningún otro sitio. Entonces, arranquemos por ahí. Sí, es muy lindo esto que traes. A veces sucede, ¿no? Que gente, actores, actrices, igual gente curiosa que quiere trabajar con su voz, tiene mucha desconfianza cuando uno acerca algo contrario a que el aire va a la panza.
En ese sentido, siento que las fonoaudiólogas, los fonoaudiólogos tienen mucha ventaja porque hay algo de autoridad que se le representa a la persona en la cabeza que dice, ah, bueno, pero si es fono, sabe, ¿no? Entonces, como que ya de por sí, ahí ya hay un plus. Pero de todos modos, se genera algo, es muy interesante para pensar esto, ¿no? La fuerza que toma. La fuerza para mí es, bueno, un poco lo que hablábamos, la fuerza de la tradición, la fuerza del ritual, como si todos lo hicieron, si todos lo dijeron en realidad, no lo hicieron. Hay videos de Exacto, Pavarotti diciendo esto, ¿no? Entonces, claro. no será Es que caballero. hay unos videos de cantantes increíbles diciendo unas cosas en relación a Sí. la anatomía y la fisiología increíbles. Completamente erróneos, entonces errados, pero genera mucha desconfianza el hecho de decir, pero está esta falacia, ¿no? Decir, pero si lo dice tal, que Cantón tal, sabe y tiene que ser Total, total. así. Vos me estás diciendo Sí, que sí. no, entonces, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, bueno, a mí una de las cosas que me aportó a mi quehacer individual, digamos, de consultorio, de estudio, como, como en los entrenamientos individuales, una de las cosas que me trajo la docente universitaria es el aporte de pequeñas cosas bibliográficas, Mm, un pequeño PowerPoint de anatomía y fisiología sencillo. sencillísimo, pero que se los comparto a todos. Después, si Lindo. vos no lo querés mirar, es tu tema. Pero sugiero que lo mires, sugiero que lo miremos juntos un ratito, al final de la clase, al principio, no sé cómo, ¿no? Como que, que esa información no quede fuera del proceso de entrenamiento, porque forma parte de aprender técnica vocal, saber cómo funciona el aparato vocal. Mm, Es parte. Claro que saber anatomía de la voz no te garantiza un rendimiento vocal. Lo único que te garantiza el rendimiento vocal es que entrenes y bien, mm. ¿no? Como cuidándote, escuchándote, registrando, sin duda. Pero saber un poquito de cómo sucede el proceso me parece que colabora siempre. Sí, como vos decías, ¿no? Te ayuda a tomar mejores decisiones. Sí. Claro. Divino. Bueno, Florencia, un placer enorme. Muchísimas gracias. Todo lo que compartiste, muy valioso. Muchas gracias a vos, Magali. La verdad, para mí un placer enorme y esto, re lindo juntarse a pensar y, y a compartirse las preguntas y las experiencias del recorrido. Muy hermoso, gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Florencia. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su música y su trabajo en relación a la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.